Yo estaba preguntándome por qué cuando Antonio habla de entropía, él sí le entienden. Y cuando yo hablo de entropía me dicen, no, pero usted no lo entiende nadie. Sí entiendo cómo funciona esta cosa. Upa, no alcanzo a leer en el... Ok. Voy a estar hablando precisamente sobre diseño inteligente. Así que le agradezco a Antonio inmensamente el favor que me hizo por la introducción al tema, entre otras porque la verdad es que yo no quiero centrarme tanto en la parte biológica, sino, bueno, explicar cómo funciona más en detalle la complejidad específica de Dembski. Bill Dembski, tengo que decirlo, ha sido uno de los grandes impulsos intelectuales que yo he tenido en mi vida. Desde el principio, yo lo conocí a él por internet en una conferencia en la que estaba con mi amigo Juan Carlos Restrepo en los Andes y estaba él debatiendo por internet con el director del Instituto de Genética de la Universidad Nacional de Colombia. Y cuando yo estaba escuchando todo lo que él hablaba, que él estaba hablando de teoría de probabilidad, que era lo que yo estudiaba, dije, wow. Y llegué a la casa, yo todavía estaba como en la mitad de mi pregrado, y le dije, yo quiero ser el que lo reemplace a usted cuando usted se jubile de esta cosa. Y a él le pareció chévere la idea, después traduje un libro que él escribió, y a partir de ahí además comencé a traducir libros. Ese libro me quedó pésimamente traducido, tengo que decir, es el primer libro que traduje. Después de muchos regaños que me pegaron los editores, aprendí a traducir como la gente decente. Y bueno, me fui a estudiar mi doctorado en teoría de probabilidad precisamente influenciado por Bill Dembski. Y a trabajar y a investigar en lo que hago influenciado también por él, porque toda la investigación que yo hago tiene un enfoque siempre como del diseño inteligente. Entonces, quiero empezar por ahí. La charla va a tener varios puntos y como decía, Antonio me quitó algunos de encima que me parecen muy convenientes. Vamos a empezar por la complejidad especificada. Tenía una introducción realmente, pero la quité. Vamos a empezar por la complejidad especificada y quiero decir qué es eso, cómo funciona en detalle esta complejidad especificada. La mejor forma de entenderlo es mediante este filtro explicativo. Yo no sé si ustedes lo alcanzan a ver bien desde donde están. Bueno, ¿dónde está el pointer? Aquí. Tenemos un evento en la naturaleza. Yo se los voy a intentar explicar. Tenemos un evento en la naturaleza, cualquier cosa que sea. Es lo que se está representando arriba como comienzo. ¿Ok? El evento puede ser causado por cualquiera de tres entidades que reconocemos en general como las posibles causas de un evento. Pueden ser el azar, como cuando se supone que alguien se gana una lotería, suponiendo que no están amañando la lotería. El evento pueden ser las leyes de la naturaleza o en general la necesidad. Las leyes de la naturaleza determinan eventos que van a ocurrir por necesidad. Por ejemplo, la ley de la gravedad determina la velocidad a la que van a caer los objetos sobre la Tierra dentro de la atmósfera terrestre y van a estar acelerando a 9.8 metros sobre segundo cuadrado si ustedes recuerdan sus clases de física del colegio. El caso es que la necesidad, los eventos que son por causa necesaria son eventos que siempre ocurren de la misma forma. No hay contingencia en ellos. Contingencia, recuerden, cuando uno está hablando de un plan de contingencia es hablar de un plan B, que hay otra opción. Las cosas que ocurren por necesidad no tienen otra forma de ocurrir, siempre es lo mismo. Entonces tenemos nuestro evento y lo primero que vamos a mirar es si es contingente o no, si tiene otra forma de ocurrir. Si no tiene otra forma de ocurrir, entonces vamos a decir que la causa es precisamente la necesidad, siempre va a pasar de la misma manera. Si tiene otra forma de ocurrir, entonces vamos a mirar ahora, si el evento es complejo. ¿Qué significa que sea complejo o no? Que tenga alta o baja probabilidad de ocurrencia. Nada más. La complejidad es inversamente proporcional a la probabilidad. Un evento es más complejo cuanto menos probable. Eso es intuitivamente claro, ¿no? Entre más números tenga la lotería, más difícil es ganársela. Es exactamente lo que se está diciendo. Entonces vamos a mirar la contingencia y la complejidad. Si el evento no es tan complejo, si es altamente probable, lo vamos a atribuir al azar. Pero si el evento es muy complejo,
Entonces vamos a mirar por otra característica que se llama especificación. ¿Por qué? Porque es que hay una ley que se llama la ley de Borel, que dice que en la naturaleza también ocurren eventos altamente complejos por azar. Luego, tener solamente la complejidad como un criterio para excluir el azar no es saludable. Es mejor asegurarse un poco más e ir a la fija. Entonces, después de haber mirado que el evento sí es contingente y sí es complejo, pasamos a mirar ahora si es especificado. ¿Qué es una especificación? Básicamente es cualquier cosa que podamos encuadrar dentro de un patrón mental. Ya les voy a dar un ejemplo para que se entienda más. El caso es que si el evento no es especificado, de nuevo lo vamos a atribuir al azar. Y si el evento es especificado, lo vamos a atribuir a diseño. Como les estaba diciendo, la necesidad determina los eventos en las leyes naturales. De nuevo, la gravedad. Piensen, si yo suelto este control aquí, va a caer con la misma aceleración al piso. Los algoritmos, los programas computacionales, una vez usted empieza a correrlos, no tienen otra posibilidad de ocurrir sino en la que usted programó, en la que elaboró el programa. Si usted hace el programita famoso con el cual todos los programadores comienzan con hola mundo y ejecuta la orden de correr el programa, va a decir hola mundo el programa y no le va a decir qué más, cómo está. Solamente le va a decir hola mundo. Cada vez que usted corre el programa le va a decir hola mundo, suponiendo que todas las condiciones siguen homogéneas. Entonces la necesidad son cosas que pueden ocurrir de una sola manera. Dado un evento, entonces lo que estamos diciendo es que el evento tiene por qué tener probabilidad o 1 o 0, que ocurre el 100% de las veces o que nunca ocurre. Esos son los eventos necesarios. La complejidad en términos elementales, es decir, algo que no es simple. De nuevo, entre más simple, menos complejo, o entre más probable, menos complejo. Es inversamente proporcional. Efectivamente es lo que estoy diciendo, y la complejidad es un inverso de la probabilidad. Un evento es más complejo cuanto menos probable, como les había dicho. Y el tercer criterio es el de especificación, y especificación simplemente es la búsqueda de un patrón. El patrón tiene que ser independiente, condicional del evento ocurrido, y en general tiene que tener un contenido semántico, me tiene que estar informando algo. Cuando estoy hablando de contenido semántico es que yo lo tengo que correlacionar con algo que yo sepa en mi cabeza. Básicamente es lo que estoy diciendo. Y les voy a poner el siguiente ejemplo. En la película Contacto, que protagonizó Jodie Foster, este ejemplo es de Bill Dembski. Y yo lo aprendí, de hecho, desde que lo conocí, lo saqué del libro que él tradujo y lo utilizo siempre porque me parece clarísimo. En la película Contacto, que... ya se empezaron a burlar, perdón. En la película Contacto que protagonizó Jodie Foster, del libro con el mismo nombre que escribió Carl Sagan, ella es una física que trabaja en un laboratorio intentando detectar inteligencia extraterrestre en un instituto que en la realidad existe y que se llama SETI. Por las siglas en inglés es Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. ¿Ok? Y lo que está pasando en la película es que en algún momento ellos están recibiendo señales, pulsares, y reciben lo que podrían ser unos y ceros, pip, pip, y silencios, pip, 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 y silencios. Y siempre están recibiendo eso. Ellos tienen un radio que están sintonizando hacia el cielo. Así funciona en la realidad. Uno puede ver fotos de SETI y ellos tienen una cantidad de antenas parabólicas en campos que están dirigiendo hacia el cielo, buscando recibir alguna señal de una inteligencia extraterrestre. El laboratorio existe en la realidad, pero ya es un poco más modesto, ya no está intentando buscar inteligencias tanto o más complejas como las nuestras, sino simplemente algún mensaje, lo que sea que se pueda encontrar. En la película, obviamente, para hacerla interesante, y en el libro, se encuentran con esa inteligencia extraterrestre. ¿Cómo detectan la inteligencia? Recuerden que están escuchando sonidos que van a representar por unos y silencios que se van a representar por ceros. Es una costumbre en matemáticas siempre hacerlo, entre otras porque permite un manejo fácil. Es la manera en que funcionan los bits, y esto me va a servir para introducir otra cosa más adelante que precisamente es una formalización un poco más rigurosa de la información de lo que estaba diciendo Antonio. ¿Qué sucede en la película? En la película, en algún momento empiezan a recibir primero 2 sonidos, pip, pip, y luego un silencio. Luego 3 sonidos, pip, 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 y un silencio. Luego 5 sonidos y un silencio. 7 y un silencio. ¿Qué creen que sigue? 11 y un silencio. 13 y un silencio.
17, sí señor, y un silencio. ¿Qué está sucediendo? Está marcando la secuencia de números primos en orden de menor a mayor hasta, no recuerdo cuál, ciento algo. 113, 103. Bueno, Arturo se acuerda más que yo. ¿Y cómo la están dando? Está representando esa señal por unos y ceros. ¿Qué es lo que sucede? Si suponemos que en cada una de estas posiciones puede ir cualquiera de los dos números, lo que vamos a tener es que en la primera podría ir un 1 o un 0, luego la probabilidad del 1 es un medio, la probabilidad del 0 es un medio, en la segunda posición voy a tener la misma cosa, en la tercera la misma, y así para cada uno de todas las posiciones que estoy marcando acá. Aquí lo tengo. En general estoy tomando 1186 bits, recuerden que un bit es un 1 o un 0. Entonces tengo 1186 posiciones en las cuales cada una puede ser un 1 o un 0. Esto es un evento complejo, claramente. Cualquier número que yo vaya a obtener aquí, fíjense, cualquier evento que vaya a obtener aquí es complejo por naturaleza. Ese evento tendría probabilidad exactamente 1 sobre 2 a la 1186. Son dos posibilidades por cada una de las 1186 posiciones. Luego, la que sea que me salga es única entre todas ellas. ¿Ok? De manera que estamos en la presencia de un evento complejo. Pero además el evento es específico. ¿Por qué? Porque no me está mandando cualquier secuencia al azar. Me está mandando una sucesión que yo puedo correlacionar con algo que yo conozco, que a mí jamás se me ocurriría atribuirle a fuerzas naturales, al azar y la necesidad. Estamos diciendo que son los números primos. Se necesita una cantidad de conocimiento para decir, estos son los números primos. ¿Cuántos de ustedes cayeron o no cayeron en cuenta más bien de que eran los números primos? ¿Ven? Hay un nivel de complejidad en lo que se está haciendo. De manera que tenemos las dos características. El evento es complejo porque es improbable y es específico porque me está dando una información con respecto a algo. Los primeros números primos hasta el 103. Si yo me encuentro con una misma sucesión de estas más pequeña, digamos los primeros números que me están marcando simplemente también los tres primeros números primos, 2 y 0, 3 y 0, 5 y nada más, es difícil que yo vaya a atribuir eso a diseño. ¿Por qué? ¿Qué estoy teniendo acá? El evento en realidad no es tan complejo. Aquí es la probabilidad 2 sobre cada una de estas posiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 5, 12. 1 sobre 2 a la 12. Tiene su complejidad, pero la naturaleza lo puede producir después de uno que otro intento. ¿Ok? Sin embargo, sí es específico, con lo cual vemos que no es suficiente que el evento sea especificado para poder detectar diseño. En este caso, lo que haríamos sería atribuir el evento al azar. Es mejor asegurarse. Eso es lo que está sucediendo. Con la complejidad irreducible no me voy a meter mucho, precisamente porque Antonio la ilustró bien y, bueno, quiero meterme más con otras cosas, aunque precisamente también sigo con la explosión cámbrica, de la cual Antonio también habló un poquito, pero quiero detenerme ahí en algo. Tenemos hasta los mismos ejemplos, porque en realidad los ejemplos originales son de Michael Behe, el autor del libro que estaba mencionando Antonio. La explosión cámbrica. La explosión cámbrica es un evento que ocurre hace más o menos 500 millones de años. La explosión cámbrica se da en lo que los geólogos llaman un abrir y cerrar de ojos geológico, que es más o menos 20 millones de años. Dividan 20 millones, o dividan en general 20 por 500. Quítenle un cerito, le queda 2 sobre 50, les queda 1 sobre 25. Es una 25ª parte del tiempo que ha transcurrido desde ese momento hasta ahorita, sin contar los millones de años que hubieran ocurrido antes de la explosión cámbrica. ¿Qué ocurre? Como estaba diciendo Antonio también, se generaron casi todos los filos animales que hoy conocemos. Los animales multicelulares evolucionaron a partir de un único ancestro común, y esto es una cosa interesantísima que han llegado a demostrar precisamente quienes estudian esto, y es que la mayoría de organismos unicelulares que hoy conocemos se generaron durante la explosión cámbrica. Antes había uno que otro,
pero la mayoría de los animales, multicelulares que hoy conocemos, se generaron durante la explosión cámbrica. Antes había solamente o mayoritariamente organismos unicelulares. Y todos del mismo ancestro en un intervalo muy corto de tiempo. Antes de la explosión cámbrica, como estaba diciendo, casi todos los organismos eran unicelulares y al final de ella además ocurre algo distinto. Después, por casi 70 millones de años, la tasa de diversificación de la población se incrementó. Después de que ocurrió la explosión cámbrica, estos animales comenzaron a generar cambios más rápidamente, mutaciones más rápidamente de lo que lo hacían antes. Y esto es bien interesante. ¿Qué está sucediendo acá? El darwinismo, y yo voy a hacer una precisión en los conceptos, porque cuando uno está hablando de estas cosas, se presta para confusiones. A mí me gusta más hablar de darwinismo porque estoy hablando del proceso particular bajo el cual funciona la ortodoxia científica hoy en día. Evolución es un término como que le preguntan a uno como en la calle, ¿usted no cree en la evolución? Y si uno dice que no, entonces uno es como un perro a cuadros. Pero en realidad también la palabra evolución se utiliza como con 6 diferentes significados. Evolución muchas personas simplemente lo ponen como los cambios que han ocurrido en el tiempo. Pero en ese caso, un Ferrari de Fórmula 1 de hace 30 o 40 años al de hoy también ha evolucionado. El punto es que ese caso de evolución no es interesante para este debate porque, o bueno, sí lo es, entre otras porque los cambios que ha tenido el Ferrari son producidos por los mejores ingenieros mecánicos del mundo, año tras año intentando mejorar el funcionamiento del carro y hacerlo más rápido unas cuantas milésimas de segundo por vuelta. Así funcionan. Y son los mejores ingenieros mecánicos del mundo intentando cambiar el carrito para que ande un poquito más rápido. Entonces, yo cuando estoy hablando de evolución en particular, bueno, otras personas también hablan de evolución como microevolución, diferenciando entre los pequeños cambios que pueden ocurrir en las especies y macroevolución, que es el surgimiento de todas las formas de vida que conocemos a partir de una única. Lo primero no lo niega nadie. Lo primero no lo niega nadie, no lo niegan ni siquiera los creacionistas de la Tierra joven, que los organismos pueden cambiar. Todo el mundo lo evidencia en la naturaleza. Lo segundo ya es una materia de debate aún entre los mismos evolucionistas, darwinistas, ateos, como lo estaba mencionando Antonio con la conferencia que ocurrió el año pasado en Oxford. Yo había querido ir a esa conferencia, pero como me devolví antes precisamente para el Congreso de Apologética y después me dio presa otra vez de volverme para Oxford, no me quedé. Pero yo quería, cuando estaba en Inglaterra, quedarme para esa conferencia precisamente. Entonces, yo quiero hacerles aquí una aclaración de qué es lo que está sucediendo con los filos. Cuando estamos mirando las formas de vida en la humanidad, empezamos viendo es un arbolito, digamos, que se va extendiendo con más y más ramas. Las cosas que vemos más afuera, las hojitas, serían las especies. Detrás de las especies vienen los géneros, detrás del género vienen las familias, detrás los órdenes, detrás las clases, y detrás de ellas vienen los filos. Estos filos fueron los que se generaron de un momento a otro durante la explosión cámbrica, le llaman el Big Bang geológico, la gran explosión geológica, como lo mencionaba también Antonio. Estas son las que se empiezan a formar. Ya estábamos llenos de formas de vida, había muchas formas de vida hasta el momento de la explosión cámbrica, pero estas estaban representadas por unos pocos filos. Lo que sucede durante la explosión cámbrica precisamente es que empiezan a aparecer muchas más. Y dando origen a todas las formas, no a todas, a casi todas las formas de vida multicelulares que hoy conocemos en los animales. Y después del filo están los reinos y los dominios. ¿Qué pudo haber provocado tan rápido cambio? Y aquí es donde viene un punto interesante también de diseño. Darwin dijo, como usualmente lo menciona en inglés, el proceso de evolución tiene que ser lento, step by little step. Y el problema de Darwin entonces se vuelve Luis Fonsi, porque la evolución tiene que ser pasito a pasito y suavecito para que funcione. No sirven los cambios rápidos, las mutaciones
que producen grandes cambios en general son deletéreas, como lo mencionaba también Antonio. Para que el proceso darwinista funcione, los cambios tienen que ser chiquiticos, de manera que sigan haciendo viable la especie, el organismo una vez acepta el cambio. Si el cambio es muy grande, usualmente va a ser deleterio, usualmente va a dañar al organismo completo. Y usualmente entonces lo va a poner en una situación complicada en la que probablemente termine muriendo. Y por selección natural, que como decía Antonio, si se presenta en la naturaleza, entonces el organismo termina desechado, muriendo. Darwin tenía esta misma frase en uno de sus libros. La pregunta de por qué no encontramos depósitos fósiles ricos que pertenezcan a estos supuestos periodos tempranos anteriores al sistema cámbrico, no puedo responderla. Él estaba esperando, él mismo lo decía, si mi teoría es cierta, más o menos parafraseándolo, los huesitos tienen que estar saltando de la tierra casi. ¿Cuál es el punto donde no los vemos? Estoy diciendo huesitos por poner informal el registro fósil, pues. El azar y las leyes no satisfacen como explicación. La ley que estaría involucrada detrás de esto es precisamente la selección natural. A los biólogos les gusta decir que la selección natural tiene más o menos la fuerza que tiene la ley de la gravedad en física u otras leyes de la naturaleza. A mí me parece que es una formación un poco fuerte. Sí es una ley, sí ocurre, pero no veo cómo pueda tener la fortaleza de una ley de la gravedad que es tan intuitivamente clara en este momento en prácticamente cualquier persona que la haya estudiado. El caso es que las leyes, como vimos al principio, no generan información. Las leyes siempre van a producir el mismo resultado, siempre. Y si usted siempre va a obtener el mismo resultado, entonces cuando obtenga, una vez, supongamos que usted tiene una moneda y la empieza a lanzar y siempre le sale cara. Y la lanza 1000 veces y le sale cara. Y la lanza todo el día y le sale cara. ¿Usted qué espera? Si en el próximo lanzamiento le sale cara, ¿le están informando algo? No. Si yo les estoy diciendo a usted, mañana va a salir el sol, ¿le estoy diciendo algo nuevo? No le estoy diciendo algo nuevo. Las leyes de la naturaleza funcionan de la misma manera. El programa, de nuevo, con el que les hacía el ejemplo. Si usted corre el programita que cuando espicha Enter dice, hola mundo, y vuelve a correr el programa, ¿qué va a obtener? Hola mundo. No va a obtener nada distinto. De manera que las cosas que ocurren por necesidad no están generando ninguna forma de información. La información ocurre cuando puedo tener... se me fue la palabra, contingencia en los eventos, cuando pueden ocurrir de más de una forma, ¿ok? Entonces el azar y las leyes no satisfacen como explicación, pero como vimos al principio, solo hay 3 posibles formas de explicación de un evento. Las 3 posibles formas son, de nuevo, azar, necesidad o diseño. Cuando yo excluyo 2 de ellas y solo me queda una, pues la tomo. Hay quienes dicen que es un argumento negativo y que por eso no es válido. A mí me parece que esa es una conclusión de alguien que nunca pasó por matemáticas en el colegio. ¿Por qué? En matemáticas existe una cosa que se llama la ley de la tricotomía. Yo no sé si ustedes la recuerdan del colegio. Tricotomía es que un número puede ser positivo, negativo o 0. No tiene más opciones un número real. O es positivo, o es negativo, o es 0. Y una de las formas de mostrar que, por ejemplo, el número es positivo es mostrar que no puede ser ni 0 ni negativo. Si yo muestro que el número no es ni 0 ni negativo, pues el número necesariamente tiene que ser positivo porque no hay otra opción. Es exactamente el mismo criterio que estamos aplicando acá. El azar y las leyes no satisfacen como explicación. Luego, la única opción viable en este caso es diseño. Diseño inteligente. Ahora miremos el origen de la vida. La anterior situación que estaba presentando en la explosión cámbrica es el tema del último libro de un filósofo de la biología, que es una de las principales figuras también del movimiento del diseño inteligente, que se llama Stephen Meyer. Él escribió un libro que no se ha traducido a español y que su título sería La duda de Darwin, precisamente por esa frasecita que yo les mostré. Darwin había dicho, ok, ¿dónde está el registro fósil que está indicando todos estos cambios? Él mismo también escribió otro libro antes que se me escapa en este momento el nombre, pero sobre el origen, Signature in the Cell, la firma en la célula. Y es sobre el origen de la vida. ¿Qué tenemos con el origen de la vida? La vida es un sistema complejísimo de transmisión de información. No me voy a meter tampoco mucho más en esto precisamente porque Antonio también me hizo el favor de sacar el tema rapidito. Bueno, no rapidito, la verdad es que lo explicó muy bien y las diapositivas estaban mucho mejor elaboradas que las mías con los dibujitos y todo lo que tenía.
Pero lo que sí tenemos es que la expresión de genes, lo que él estaba explicando como la transcripción y la traducción de la información que hay a nivel genético, es un sistema de transmisión de información extremadamente sofisticado de un mensaje con contenido semántico. Cambia drásticamente el mensaje si yo estoy cambiando las letras sobre las cuales funciona. De nuevo, recuerden que él había dicho, el ADN es un alfabeto de 4 letras, A, C, T y G. Yo me lo aprendí así y yo no me aprendo los nombres que se aprenden los biólogos, adenina, bla, 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 bla. Son 4 letras A, C, T, G. Para mí es un alfabeto. Mi investigación y mi estudio es en teoría de información, entonces a mí me importa es el tamaño del alfabeto, 4 letras. La transcripción se hace cuando pasa del ADN al ARN y luego hay una traducción, bueno, se llama transcripción también porque cambia a otro alfabeto en el que en realidad lo único que está cambiando es el nombre de una letra. Aún ese proceso es increíblemente complejo, increíblemente complejo. El nivel de complejidad que se está manejando en la transcripción de información genética es grandísimo. Pero el que sigue es aún más grande y desconcertante, que al que también se refería Antonio, que es la traducción, porque ahora tenemos que pasar de un alfabeto de 4 letras a un alfabeto de 20 letras. No solamente en el que estamos cambiando el nombre de una letrica, sino que ya estamos pasando de hablar español a hablar chino, por ponerlo de esa forma. Y cuando estos en el alfabeto de 20 letras, entonces lo que vamos a formar son aminoácidos y si son viables, si son convenientes, los vamos a llamar proteínas. De nuevo, Antonio lo explicó muy bien. Importa un montón, no solamente, bueno, cuando tenemos ese nuevo alfabeto va a formar precisamente estas proteínas, pero estas nuevas proteínas además importa no solamente el orden en el que están las letras, sino que forman figuras tridimensionales, en 3 dimensiones. Y tiene que ser la figura correcta. Estamos aquí entonces a hablar de una cosa que primero era lineal y ahora pasa a formar figuras que tienen que estar en 3 dimensiones de un nivel de complejidad muy, muy, muy alto y que tienen que casar unas con otras de la manera completamente perfecta y adecuada para que las proteínas puedan realizar la función que van a realizar dentro de lo que sea que vayan a hacer, la función que vayan a desempeñar. Y son figuras que son tridimensionales. No son figuritas geométricas fáciles como un triángulo, un cuadrado, un círculo. Son formas que a veces de solo mirarla uno queda como, uy, ¿qué es todo esto? Parecen serpentinas con otras formas más complejitas dentro de ellas. Es una cosa loquísima. El punto es que es tridimensional y tienen que casar todas en una forma de rompecabezas tridimensional. Imagínense como el rompecabezas que nos entregaba ayer Juan, pero tridimensional. Y con las formas todas, ninguna se parece tanto a la siguiente como para saber cuál es la que va pegada. Toca mirarlas una por una para saber cuál es. Y si no funciona bien, entonces va a ser problemático también para desempeñar la función que está desempeñando. Este datico que a mí me parece impresionante, Antonio hablaba de la probabilidad de formación de una forma de vida sencilla como 10 a la menos 160, 10 a la menos 130 la habías puesto. Bueno, esa forma de vida sencilla, la probabilidad necesita ciertas proteínas para su servicio para que pueda sostenerse. Y la probabilidad de su formación al azar, la probabilidad de formación al azar de estas proteínas es un número que está calculado hoy en 10 a la menos 41.000. El primero en calcular este valor fue un físico inglés que se llamaba Fred Hoyle. Fred Hoyle era ateo. Fred Hoyle fue el primero en calcular esto hace ya como unos 40 años más o menos. Hace pocos años lo actualizó otro teórico de diseño que se llama Douglas Axe y simplemente le subió, no es tan poquito, le subió 1000 órdenes de magnitud al número que ya estaba. Fred Hoyle lo había calculado en 10 a la menos 40, 1000. Douglas Axe lo sube un poquito, dice el análisis que hizo Hoyle hace tantos años es muy acertado y es 10 a la menos 41.000 ahora. Una precisión que voy a hacer para que noten la diferencia. No es que la mitad de esto sea 10 a la 20.500, no. Si yo digo la mitad de esto simplemente es 10 sobre 2 a la menos 41.000. ¿Qué estoy diciendo ahí? Que si divido sobre 2 no he cambiado para nada el orden de magnitud.
Nada. Sigue siendo el mismo increíble orden de magnitud. Lo que voy a tener es ahí 5 a la menos 41.000, pero todavía lo que importa es este exponente. Este exponente de acá está determinando el nivel, el orden de magnitud que se necesita en la probabilidad para llegar al resultado que quiero. Ese es el que importa, ese valor de ese exponente. La base no importa, no importa para nada, pudiera ser cualquier otra. Pero lo punto importante aquí es este exponente que es grandísimo. Para ponerles un ejemplo, precisamente nuestro universo se supone que tiene una complejidad de los eventos que pudiera generar de 10 a la 150. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo todos los recursos del universo a disposición de que ocurra ese evento por azar, lo único que voy a tener, perdón, ¿me pueden volver a poner la diapositiva? Es que a este exponente ahora le voy a restar simplemente 150, lo que me va a dejar con una complejidad, después de haber puesto todos los recursos del universo a disposición de formar lo que se necesita para que esa proteína se mantenga, lo que me va a dar una probabilidad de 10 a la menos 40.850. Todos los recursos me dejan todavía con un evento absolutamente improbable que de todas maneras necesitaría prácticamente, entonces, 10 a la 40.850 universos que estuvieran todos trabajando a disposición de formar las proteínas que esta primera organismo unicelular necesita para poder sobrevivir. Es impresionante, es completamente deslumbrante. Básicamente lo que estoy diciendo es, necesito tantos universos como el orden de magnitud que tengo acá, para que esto ocurra por azar. La posibilidad del origen de la vida, entonces, por solo azar, sola necesidad o una combinación de las dos, no ha aparecido. De nuevo, yo hago ciencia con lo que conozco, yo no hago ciencia con lo que no conozco. Si yo con lo que conozco sé que el azar no me puede dar eso, con lo que conozco sé que las leyes no me pueden dar eso, que una combinación de las dos no me puede dar eso, pues de nuevo desecho las dos características y por tricotomía voy a decir, hay diseño. Del origen de la vida. Fíjense cómo empezamos. Empezamos entonces con la complejidad irreducible, que es mirando las formas de vida hoy que tenemos. Luego vamos un poco más atrás en el tiempo y miramos a los filos que se formaron durante la explosión cámbrica, eso es yendo más atrás. Ahora estamos yendo directamente al origen de la vida, lo que se necesitaba para que cualquier forma de vida surgiera en nuestro planeta. Y estas son las probabilidades. ¿Perdón? Ahora voy a pasar a una cosa más general que se llama el planeta privilegiado. El planeta privilegiado es una teoría que desarrolló un astrónomo cubano, él nació y creció en Miami, que se llama Guillermo González. La teoría del planeta privilegiado dice básicamente que las mismas condiciones que nos permiten existir, nos permiten también estudiar el universo. Y esto es increíblemente maravilloso. A mí me parece esto increíblemente despampanante porque no tiene por qué ser así. Las características que nos permitan vivir, que al mismo tiempo nos permitan o estén correlacionadas tan altamente con las que nos permitan también estudiar el universo, hacer ciencia, conocer, es algo que no tendría por qué pasar. ¿Por cuál razón tendría que pasar eso si la causa fuera azar? No tiene ningún sentido. Eso es más o menos la hipótesis del planeta privilegiado. Como acabó de ocurrir un eclipse total de sol en Estados Unidos que cubrió casi todo el país y tristemente en Miami solo fue parcial, quiero utilizar el ejemplo con el que también empieza hablando Guillermo González de presentar su hipótesis del planeta privilegiado. ¿Qué está sucediendo con un eclipse total? A la larga lo que yo quiero mostrar es que los eclipses totales permiten que la vida exista en la Tierra y permiten el descubrimiento científico también y de formas muy importantes. Para que haya un eclipse total, tienen que haber un tamaño relativo entre el Sol y la Luna que permita precisamente que la Luna no esté ni tan cerca del planeta para que opaque todo el Sol. Piensen que supongan que uno puede mirar al Sol por un segundo sin encandelillarse. Y si yo pongo el dedo muy cerca de mi cara, entonces yo voy a tapar el Sol con un dedo, como en el dicho. Está tapando el Sol con un dedo. Parece. Si la Luna está muy cerca del planeta también, entonces va a tapar todo el Sol muy fácil.
Si la luna está muy lejos, no se va a poder tapar el sol tan fácil. Para que haya un eclipse total de sol, tiene que haber una proporción en el tamaño del sol y la luna, con la distancia que hay también de la Tierra al sol y de la Tierra a la luna. Eso es lo que quiero decir. Pero la Tierra se está alejando del sol y la luna se está alejando de la Tierra. De manera que también importa el momento en el cual podamos observar los eclipses. No durante toda la historia del planeta vamos a poder observar los eclipses, perdón. De hecho, es en una pequeña cantidad, una pequeña fracción de intervalo de tiempo de la historia del planeta en el que podemos observar los eclipses. La luna se está alejando, de hecho, de la Tierra a la misma velocidad a la que crecen las uñas. Va poquito a poquito alejándose. Obviamente, a nivel espacial eso no se nota tanto, pero vaya sumando y vaya sumando. Va a llegar un punto en el que no podremos observar más eclipses totales de sol desde la Tierra. ¿Por qué es importante esto? Bueno, otra característica es que dentro de nuestro sistema solar también hay una zona habitable, que justo es la zona en la que se encuentra el planeta Tierra. ¿Y cómo sabemos que es justo la zona entre la que se encuentra el planeta Tierra? Porque más allácito de nosotros está Marte. Pero resulta que Marte tiene unas condiciones que ya lo hacen demasiado alejado del Sol y la rotación además de Marte es mucho más compleja. Luego, Marte no rota en días como lo haría la Tierra, sino que más o menos cada día lunar, cada día marciano, dura medio año marciano también. De manera que una cara de Marte siempre está en completo frío, porque siempre está dándole la espalda al Sol. Luego, si nuestro planeta estuviera más o menos a esa distancia también, estaríamos diciendo, allá no se puede generar vida porque allá está haciendo mucho frío. Ahora, si nosotros nos pegamos más hacia Venus, apenas nos acerquemos a Venus, la temperatura de la Tierra se incrementa a 850 grados Fahrenheit. Eso es una cantidad. La temperatura en un día caliente de Miami es 104, 100, digamos. 100 es un día caliente en Miami de temperatura en Fahrenheit. Pero si nos acercáramos hasta donde está Venus, la temperatura del planeta sería 850 grados Fahrenheit. Ahí queda cualquiera cocinado. ¿Y cuál es el problema con esto? Que se necesita agua líquida para poder tener vida. El agua, la existencia de agua líquida no es una condición suficiente. No es que solamente si encuentro agua entonces voy a encontrar vida. Pero si no encuentro agua, más bien sí, no voy a encontrar vida. Agua en estado líquido. Por eso es que no me puedo alejar tanto como alejarme hasta Marte, porque el agua se va a congelar. Suponiendo que la hay, que ya es una suposición fuerte. Suponiendo que hay agua, el Marte, el agua se va a congelar. Pero suponiendo que hay agua en Venus, se va a evaporar. Luego estamos justo en la franja del sistema solar en la que puede haber agua líquida para nuestro planeta. El tamaño de la Tierra es el tamaño adecuado. El tamaño de la Luna es el tamaño adecuado también. Se necesita que la Luna tenga un buen tamaño y que la distancia sea adecuada también para que estabilice el ángulo de inclinación del planeta. El planeta no puede estar tampoco oscilando mucho porque, entre otras, eso genera una cantidad de ondas radioactivas y una cantidad de otras cosas que no permitirían el clima más estable que observamos en nuestro planeta de estaciones en las zonas que no son tropicales. Nosotros no tenemos verano o invierno como lo llamamos acá, simplemente tenemos una temporada en la que llueve y no llueve. En términos científicos, lo que nosotros llamamos invierno es que llueva, lo que nosotros coloquialmente llamamos invierno aquí es que llueva. Eso no es invierno. Y llamamos verano que no llueva, eso tampoco es verano. Aquí dentro del trópico nosotros simplemente dependemos del capricho del fenómeno del niño y del fenómeno de la niña. Pero la temperatura es estable, muy estable en el trópico. Fuera de los trópicos se presentan las estaciones y hay una regularidad que permite precisamente el aparecimiento de las formas de vida, que aparezcan las formas de vida. La luna de buen tamaño también contribuye a las mareas. ¿Y qué es lo que sucede con las mareas? Que una cantidad de mareaje adecuado mezcla los nutrientes de la Tierra y los lleva a los océanos. Y nosotros sabemos que las primeras formas de vida comenzaron a existir en el océano. De manera que se necesitan todas estas cosas, el tamaño adecuado de las unas y de las otras. Cuando un planeta como la Tierra está en la confortable zona amigable para la vida alrededor de una estrella, esa estrella aparecerá de un cierto tamaño en el cielo. No puede ser ni muy grande ni muy chiquita. La estrella. El Sol es una estrella de tamaño promedio. Si fuera un poco más pequeña, no estaría
nosotros nos estaríamos alejando del Sol más rápido también porque la fuerza de gravedad que estaría ejerciendo sería menor. Si fuera más grande, no nos estaríamos alejando tan rápido tampoco, de manera que se demoraría más tiempo las posibles formas de vida en surgir hasta que llegara el momento en el que estuviera a una distancia prudente, al menos tomando en cuenta el criterio de que no se cocinen las primeras formas de vida. Un planeta como la Tierra también necesita tener una luna de cierto tamaño en el cielo que estabilice precisamente la inclinación, el ángulo de inclinación de la Tierra. Pero cuando estoy utilizando cierto tamaño en el Sol y cierto tamaño en la Luna, de la forma en la que los vemos en la Tierra, no es solamente cierto tamaño, sino que tienen que tener prácticamente el mismo tamaño. Y tener prácticamente el mismo tamaño y que estén a la misma distancia proporcional que su diferencia en tamaño es lo que permite que tengamos eclipses totales de Sol. Si estuviéramos de nuevo un poquito más cerquita del Sol y la Luna fuera del tamaño que la tendríamos, la Luna taparía todo el Sol en este momento. Si estuviéramos más lejos, la Luna no sería capaz de tapar el Sol en este momento, manteniendo Sol y Luna sus proporciones. Es que estemos en el momento adecuado de la historia de nuestro sistema solar, con las condiciones adecuadas de Sol y Luna, para que observemos eclipses totales de Sol. Ningún otro planeta en el sistema solar puede observar eclipses totales. Ninguno. Y ahí Júpiter tiene una cantidad de lunas que en este momento ni siquiera recuerdo. Pero no pueden observarlos. Hay unas que son casi del tamaño de la Tierra más grandes. Entonces tengo que son dos ingredientes diferentes y necesarios para hacer un planeta habitable, lo que nos permite también observar eclipses totales de Sol. Acuérdense que estas mismas dos condiciones que yo les había dado, de distancia de la Luna y de distancia al Sol, eran lo que permitía que en la Tierra surgieran formas de vida complejas, como nosotros, como los seres humanos. Pero esas mismas condiciones son las que nos permiten observar eclipses. Como les estaba diciendo, en ninguna otra parte del sistema solar se pueden observar eclipses. Y la observación es el inicio de la actividad científica. Cuando la luz solar, y déjenme decirles qué es que hemos logrado conocer, por ejemplo, con la existencia de los eclipses totales de Sol. Es una cantidad de ciencia la que hemos desarrollado. Cuando Newton desarrolló su teoría del color, o su teoría óptica, él descubrió que cuando dejaba pasar un rayo de luz solar a través de un prisma, se producían todos los colores del arco iris. Y ustedes recordarán ese experimento del colegio. Esto lo descubrió Newton en el siglo XVII, cuando estaba vivo. En el siglo XIX, por primera vez pudimos observar los eclipses con espectroscopios. Son los eclipses que utilizan, son los, telescopios que utilizan prismas para poder mirar qué está pasando. Y ahí conocimos entonces cómo se producía la luz solar, utilizando el mismo criterio que finalmente había utilizado Newton cuando estábamos observando los eclipses, cuando estamos mirando alrededorcito. Fíjense que, ¿cuál es el problema con esto? Si no se hace en un eclipse, que la luz del sol nos va a encandelillar de nuevo y no vamos a poder ver nada. Los eclipses nos permiten tener una cantidad de luz alrededor del sol que es mínima, de modo que no terminamos encandelillados y podemos observar qué es lo que está pasando. A propósito de esto, les voy a hacer un comentario al margen. ¿Ustedes sabían que nosotros jamás en la vida hemos observado un átomo? Nuestros mejores científicos no han sido capaces de observar un átomo por la misma razón, básicamente. Lo que hacemos nosotros es mandarle rayitos, pero los átomos son tan chiquitos que a la larga lo que termina pasando es que no los podemos detectar visualmente porque el rayo es muy grande comparado con el tamaño del átomo. Entonces, lo que ocurre es que realmente detectamos el átomo porque el rayo rebota de la forma en la que esperaríamos que rebotara si el átomo estuviera ahí presente. Pero es toda una curiosidad del mundo materialista en que las entidades más básicas de la materia jamás las hemos podido observar. Y cuando vamos más pequeño, no sé si ustedes vieron todo lo que se destapó hace poco por el bosón de Higgs. Yo estuve en una conferencia en la universidad, precisamente en un seminario de una física que estuvo trabajando en el proyecto. Y es exactamente el mismo criterio. Mandan rayos más finitos que el que utilizaríamos para observar un átomo. Pero lo que quedamos mirando es que el rayo rebote de la forma en la que se espera. Si ahí hay un bosón de Higgs. Porque de nuevo, si no podemos ver el átomo, menos vamos a poder ver el bosón de Higgs. Entonces lo que estamos esperando es ver que el efecto, la tablita, la gráfica que salga, se comporte como esperaríamos en la teoría que se comportara.
Por esa misma razón, si no es en un eclipse total, no podemos observar ciertas propiedades de la luz solar, porque quedaríamos encandilillados, pero cuando está el eclipse total, solo se termina viendo un anillito alrededor del Sol. Solo se termina viendo esta parte que se llama la corona del Sol. De manera que en esos eclipses, una vez empezamos a observar eclipses, podemos conocer también cómo se produce la luz solar por estos espectroscopios. Y también entendimos la estructura del Sol, cómo es que dentro de la atmósfera solar podemos dividir y encontrar ciertas cosas también como en la atmósfera terrestre, pero características del Sol, como la cromósfera y la corona. Pero es que entender eso fue lo que nos permitió también empezar a estudiar las estrellas más distantes. Cuando ustedes ven en las noticias que se empezaron a encontrar planetas en otras estrellas, en otros, usualmente, obviamente todavía dentro de nuestra Vía Láctea, es porque pudimos estudiar cómo funciona la luz a partir de los eclipses que mirábamos totales de Sol. Ahí supimos cómo empezar a analizar la cosa para mirar las estrellas más distantes. Pero el punto que a mí más me parece relevante es este de la relatividad de Einstein. Einstein escribió su teoría o publicó sus dos primeros papers en 1905, sus dos primeros artículos sobre la teoría de la relatividad. Y él dijo que la forma de descubrir si su teoría era cierta o no era mediante una de estas predicciones que le estaba haciendo. ¿Cuál es? Que la luz se curva cuando pasara cerca a un objeto masivo como el Sol. La luz no viaja derecho. La luz usualmente toma curvitas precisamente cuando se está encontrando con otras formas masivas. Entonces, lo que Einstein decía era, bueno, una forma de corroborar si mi teoría es cierta es que si aquí está el Sol y aquí vienen mis fotones, entonces mis fotones van a hacer esto. Van a pasar como si estuvieran en una carrera de salto con obstáculos. Obviamente, de nuevo, no se podía corroborar la teoría por observación directa del Sol porque terminaríamos encandilillados. Pero fue hasta 1919 que Sir Arthur Eddington logró comprobar esa predicción de Einstein, lo que le dio total credibilidad en ese momento también a la teoría de la relatividad. Hay un dato muy curioso también con respecto a este señor Sir Arthur Eddington. Cuando Einstein publicó su teoría y se hizo famoso instantáneamente porque Einstein logró ser un personaje que llamó la atención de los medios de una manera muy curiosa, un periodista se acercó a Sir Arthur Eddington y le dijo, ¿es verdad que solo 3 personas en el planeta entienden la relatividad de Einstein? Y Sir Arthur Eddington se quedó pensando quieto y le dijo, ¿usted tampoco la entiende? Y le contesta Sir Arthur Eddington, es que estoy pensando quién es el tercero. La corroboración, precisamente por la observación que se dio de la luz durante un eclipse total, fue lo que llevó a la aceptación de la teoría de la relatividad, que es una de las teorías más fuertes que tenemos hoy en la ciencia. Déjeme hacer aquí un salto a la teología. Dejemos de lado la ciencia a un lado. Dejemos la ciencia por un momentico de lado. Porque ¿qué les estoy diciendo yo? Les estoy diciendo que precisamente las condiciones que nos permiten estar vivos son las condiciones que nos permiten conocer. Y a mí me parece eso impresionante por lo siguiente. Si yo, como nosotros, cristianos, creemos que el diseñador es el Dios de la Biblia, Dios no solo nos hace una isla en el universo completo, que es aparentemente hostil todo para la vida. Muy bonitas las noticias que ustedes oyen de que se va posiblemente a encontrar vida en otros planetas. Esas noticias solo surgen cuando el investigador se está quedando con plata y necesita llamar a los medios para que le sigan financiando la investigación. Lo digo yo que soy profesor allá en Estados Unidos. Ellos lo hacen cuando necesitan ayuda para volver a ganar un grant, para volver a ganar un fondo de investigación, a recuperar un fondo de investigación. La NASA lo hizo cuando se iba a quedar sin fondos y empezaron a hablar de que habían descubierto posiblemente vida extraterrestre. Y lo que hicieron fue generar la noticia para que se desatara toda una ola y el Congreso tuviera que aprobarles de nuevo un presupuesto grande para que la NASA no se acabara. De manera que el universo en general, las condiciones que permitirían la existencia de la vida en el universo, en general, en cualquier parte o en cualquier momento, son hostiles. Pero nosotros en donde estamos en una islita, en un oasis, en medio de todo ese desierto.
Entonces Dios nos crea y además quiere que sepamos que nos creó. Eso es básicamente lo que está diciendo la teoría del planeta privilegiado. Es decir, oiga, las mismas condiciones que nos permiten estar vivos son las que nos permiten conocer. Dios nos crea desde la perspectiva del teísmo cristiano, permite que existamos, pero además por esas mismas condiciones permite que sepamos que Él nos creó. Y a mí eso me parece impresionante. Impresionante desde todo punto de vista. ¿Por qué? Porque yo lo correlaciono de una con el logos. ¿Alguien sabe qué es logos? ¿Para qué me estoy refiriendo con logos? Al nombre que le da la Biblia Juan, el apóstol Juan, a Cristo. En el principio, en sus Biblias aparece verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabrita que aparece en el original es logos. Es porque Él es logos. Este es el mismo logos que utilizamos en palabras como biología, como fenomenología, como en todas esas cosas que ustedes ven en Factor. Todo eso que termina en logía, que termina en estudio. El estudio es el mismo, es de la misma raíz griega. Este concepto del logos a mí me fascina, me parece supremamente encantador. Lo que hace el apóstol Juan es tomarlo de la filosofía griega, de la filosofía de Platón, y llevárselo para el cristianismo, tomando también una cosa que había dicho antes un filósofo judío que se llamaba Filón, relacionando de nuevo el platonismo con el judaísmo, pero además viene Juan y dice, sí, está bien todo eso. Pero lo que había dicho Filón es que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, haciendo la analogía de cuando Salomón está hablando con la sabiduría, de cuando la sabiduría está hablando en Proverbios, es Proverbios 8 tal vez, en este Proverbios 8. Haciendo la analogía, entonces Filón dice, sí, ese logos existe, ese logos de Platón existía y estaba con Dios. Y viene Juan y le dice, no solamente estaba con Dios, era Dios. Es impresionante, ese mismo logos es el que permite que sepamos, porque es el logos el que da el conocimiento, la capacidad del estudio, el que sepamos que nos creó. ¿Qué es lo que me parece a mí tan interesante? Bueno, ya voy a hablar más de eso más adelante, pero me encanta a mí este concepto. El logos precisamente aquí, tal cual lo menciona Juan. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios. Donde vean verbo lo pueden cambiar por logos. Ese es el nombre que aparece en el griego. Y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas y sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. A mí me dañó la mente la Nueva Versión Internacional porque ahora todo se me confunde con Nueva Versión y Reina Valera. Volvamos a la ciencia, a la teoría de información. Finalmente, el diseño inteligente propiamente hablando es una teoría de información y no me voy a meter aquí con cosas matemáticas. Que coste Daisy que no he mencionado ni una ecuación. ¿Qué significa información? Información es desechar opciones. El que plantea este concepto es Bill Dembski precisamente, en uno de sus últimos libros que se llama Being as Communion, estar en comunión, más o menos, sería la traducción. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Cuando estoy informando, estoy desechando opciones. De nuevo, recuerden que si mi evento es necesario, yo no puedo desechar opciones porque siempre va a ocurrir la misma. Pero cuando tengo más de una opción y ocurre una, estoy desechando las otras. Básicamente el ejemplo es cuando una persona se está casando en el altar y dice, sí, acepto, le está diciendo que no a todas las otras posibles opciones de mujeres u hombres con que pudiera estar. Ese acepto está informando una cantidad, es para ella y solo para ella. Pero ¿qué es lo interesante de esto? Es la definición de inteligencia también, al menos por la etimología. A mí me encanta el español, yo soy un enamorado del español, tal vez porque me encanta también el concepto del logos. Y la etimología de las palabras es un concepto que a mí me fascina. Inteligencia o intelecto viene de la raíz, son dos palabras latinas que son interlegos, intelecto. Inter, entre, legos, de escoger, escoger entre. La inteligencia significa ser capaz de escoger entre opciones. Es decir, un ser inteligente, de nuevo, es un ser que informa, porque la información es desechar opciones. Y esto va a estar altamente correlacionado con lo que voy a hablar en mi próxima charla también con respecto al libre albedrío. La información tiene primacía sobre la materia y la energía. Hay un físico famoso que escribió un artículo que en inglés el título es Bit Before It,
que es básicamente la idea, es la información, la unidad básica de medida de la información, que son los bits, antes de esto, de lo que es material. ¿Por qué? Porque la información no se puede reducir a la materia y a la energía. El ejemplo es un libro. Tomen la Biblia. Usted puede reducir el contenido de información de la Biblia a la materia con la que está elaborada el papel y la tinta. Si usted empieza con el papel y la tinta, ¿va a obtener toda esa cantidad de información? No, usted utiliza el papel y utiliza la tinta para llevar un mensaje que va mucho más allá de la misma materia y del mismo papel y de la misma tinta. Van más allá de la materia y de la energía. De manera que la información tiene primacía sobre la materia y la energía y no se puede reducir a ellas. De hecho, la teoría de la información es la sentencia de muerte al materialismo. Y aquí me parece que hay un punto clave con lo que estaba hablando también precisamente Antonio, porque es que todo lo que hoy sabemos sobre cómo funciona la biología es en términos de información. Pero la información, de nuevo, no se puede reducir a la materia. La información más bien define cómo funciona la materia de acuerdo a lo que hoy sabemos precisamente de la transmisión de información genética. De nuevo que la información es la sentencia de muerte del materialismo. Y de nuevo, fíjense que no he usado ecuaciones. Saltemos de nuevo a la teología ya para terminar. Dentro mío hay información porque yo estoy hecho con los mismos genes que están transmitiendo esa información. Pero yo que les había dicho el logos informa. Estoy hecho a imagen y semejanza de Dios, desde la perspectiva de la información. Además, es un Dios que, como les estaba explicando antes por el criterio del planeta privilegiado, quiere que yo lo conozca por sus obras, que me deje sorprender por ellas. El Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Stephen Meyer, el autor de los 2 libros que les había comentado antes, cuando lo entrevista Lee Strobel para un libro que sí está traducido a español, que es El caso del creador, le dice Lee Strobel: venga, y usted como cristiano, ya deje de hablarme como científico, espere, empiece a hablarme como cristiano. ¿Usted qué siente? ¿Cuál es su sensación cuando usted empieza a descubrir todas estas cosas? Y él le responde: vea, me pongo a mirar las cosas entre más pequeñas, aún a nivel nano, dentro mío, en química orgánica, y quedo descrestado. Me pongo a mirarlas en las grandes superescalas y quedo descrestado. Me pongo a mirar la química inorgánica y quedo descrestado. Al final, lo único que me queda es una sensación de estremecimiento, que lo único que yo siento ganas es de caerme y de empezar a arrodillarme y de empezar a alabar y adorar a Dios. Porque eso es lo que produce. Eso es lo que produce esa cantidad de información tan desproporcionada que estamos viendo. Que ¿quién la puede producir? Sobre el logos con L mayúscula. Fíjense qué es lo que dice la Biblia. Él habló y todo fue creado. Me gusta tanto como suena en inglés, lástima que no se pueda traducir con el mismo sentido. He spoke things into existence. Traducido literal, esa frase, este mismo versículo en inglés sería como: les habló a las cosas a su existencia, para que existieran. Que es exactamente: y dijo Dios, hágase la luz. Y dijo Dios, aparezca hierba verde sobre la tierra. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dijo Dios, información, información, información. Logos, logos, logos. Es impresionante, es impresionante. Cuando Arno Penzias, el físico que descubrió la información, que hizo el hallazgo que permitió la corroboración de la teoría del Big Bang. Cuando surgió la teoría del Big Bang, surgió tanto por la teoría que desarrolló un sacerdote belga que se llamaba Georges Lemaitre, y por la teoría de relatividad que desarrolló Einstein. También se suponía que el universo debía tener un origen. Pero si el universo había surgido a partir de una explosión, como se suponía que decía la teoría, tenía que haber dejado una onda a lo largo de todo el universo, leve, capaz de encontrarse. Eso se llama la radiación cósmica de microondas de fondo. Arno Penzias era un físico que trabajaba, yo no sé si todavía esté vivo, la verdad, trabajaba en los laboratorios Bell en ese momento. Y él empezó a detectar una señal que le pareció muy rara. Cuando le pasó eso, él lo que hizo fue salir a limpiar la antena, porque usualmente cuando detectaban ese tipo de cosas raras era porque una palomita se había parado y había hecho ahí cositas.
Entonces se fueron al infierno y dijeron, no, pero no hay nada, espere, ¿qué está pasando? Y detectaron en ese momento, después de estudiar un poquito, que habían encontrado precisamente la radiación cósmica de las microondas de fondo. Y cuando Arno Penzias lo encontró y recibió el Big Bang, el Nobel por eso, cuando recibir el Nobel todavía era un honor, dijo, si el Big Bang es lo que uno esperaría, si el relato, perdón, dijo que el Big Bang es lo que uno esperaría si el relato de Génesis fuera cierto. Dijo, si yo empezara con Génesis, los salmos y los profetas, lo que yo esperaría sería un Big Bang. Es lo que él estaba diciendo. Yo entonces añado lo siguiente, si el Big Bang es lo que uno esperaría si el relato de Génesis fuera cierto, la información es lo que uno esperaría si el cristianismo en particular es cierto. El logos es propio del cristianismo y solamente del cristianismo. Somos nosotros los que estamos llamando a nuestro Dios el logos. Los judíos no hacen eso ni siquiera. Básicamente, como yo lo veo, la teoría de información es cristología pura y dura dentro de la ciencia, pura cristología. Por eso es que me gusta también tanto la teoría de la información. De nuevo, el planeta privilegiado, Dios no quiere solamente crearme, sino que lo conozca por su creación, como está tan claro en Romanos 1, que precisamente es lo que les estaba comentando que decía Stephen Meyer, que cuando yo veo toda la creación, lo que me dan ganas es de caer de rodillas y empezar a alabarlo y empezar a adorarlo. Yo les tengo que decir, yo sé que yo soy ñoño, pero yo cuando a veces estoy leyendo estas cosas, me toca parar porque me empiezan a pasar escalofríos y me empiezan a salir las lágrimas. Es impresionante lo que, cuando uno se mete en el detalle, lo que esto puede llegar a descrestar. En el libro precisamente del planeta privilegiado, yo les confieso que yo no lo acabé de leer. Terminé aburrido de tanta información que da. Porque yo les estoy presentando aquí solo el caso que él estaba dando para los eclipses. Pero él se va del eclipse a la ubicación de la Tierra también dentro del sistema solar, a la ubicación del Sol dentro de la Vía Láctea, a la ubicación perfecta que tiene que tener también, y de hecho es una parte importante de su investigación, la de Guillermo González, se llama zonas intergalácticas habitables. ¿Dónde es que en una galaxia se puede ubicar un planeta que albergue vida como nosotros la conocemos? Y fuera de todo eso, en la posición relativa también con respecto al universo, no podemos estar tampoco muy cerca de otras estrellas de esas gigantotas porque no podría surgir vida, por ejemplo, o no podríamos observar si estuviéramos muy cerca de ellas porque terminamos encandelillados, fritos por ellas y muertos por radiación. De nuevo que entonces tenemos... Quiero terminar con estas dos cosas. C.S. Lewis decía, creo en el cristianismo como creo en el sol que se levanta, no solo porque lo veo, sino porque por medio de él veo todo lo demás. Si se fijan, todo lo que yo les estoy diciendo de ciencia, cómo se correlaciona tan directamente con el cristianismo, satisfaciendo directamente esta frase de C.S. Lewis. Quiero terminar con esto, que es un versículo que también mencionó ayer Arturo y me pareció súper bonito que lo mencionara. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria y la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Noten que no quité la referencia al pie de página, porque la referencia al pie de página que está ahí, del habitó, que lo puso en letra inclinada, es que puso su tienda. Puso su tienda es... literalmente, de hecho, la misma palabra que se utiliza en la misma palabra que está en el griego aquí para este versículo, es la misma palabra que aparece en el griego en la Septuaginta para hablar de cuando Dios puso su tabernáculo en medio de su pueblo, para que su pueblo lo conociera. La traducción más literal de esto tendría que ser que el verbo, el logos se hizo hombre y se tabernaculizó entre nosotros. Se nos reveló a nosotros para que lo conociéramos, porque el logos es información, él quería que lo conociéramos y así poder conocer la gloria, que a nosotros pudiéramos conocer la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Muchas gracias.